Gon era muchas cosas, un solucionador de problemas, un usuario Nen con un potencial aparentemente inagotable y alguien que se preocupaba mucho por aquellos con quienes forjaba conexiones. Pero un aspecto de su personalidad que impregnaba casi cada momento de su historia era su naturaleza infantil. Esta naturaleza infantil suya es esencial para comprender su perspectiva, tanto de sus relaciones personales como del mundo que lo rodea. Después de todo, es un niño. Hola, yo soy Lislo y en este canal hablo sobre cualquier cosa que se me ocurra. Esta semana quise hablar un poco sobre uno de los momentos de Hunter x Hunter que más me gusta, el momento en que Gon es consumido por el dolor y la ira, cuando su mundo cae y por supuesto lo que conocemos como el final de su viaje en el anime, su crecimiento, el fin de su inocencia. Pero para llegar al final es necesario ir desde el principio. Así que, comencemos. Conocer a Kite al inicio de la historia marcó la trayectoria que siguió Gon durante el resto de su viaje. Kite no solo salvó la vida de Gon, sino que le dijo que su padre todavía estaba vivo y expresó además cuánto admiraba al hombre que le había enseñado a ser cazador, exclamando que era el mejor y que no había ningún otro cazador como él. Kite inspira a Gon a emprender su viaje, algo que es muy importante tener en cuenta para lo que sucede en el momento en que Gon pierde su inocencia. Poco después de entrar en la primera fase del examen del cazador, Gon también conoce al joven asesino Killua, quien se convertiría en su mejor amigo. Mientras que Killua comenzó sin un sentido de propósito y creía que no era digno de amistad, Gon comenzó su viaje con un objetivo en particular y la capacidad de crear conexiones naturalmente. La amistad es algo que se le da muy fácil a Gon, algo en lo que nunca piensa. A lo largo de la historia, Gon deja en claro que, además de todo, se distrae con facilidad y que a menudo se olvida de su objetivo a largo plazo, dejando que sus emociones guíen sus acciones. Y no creo que esto sea algo que haga conscientemente, sino es más como una manifestación de su naturaleza amable e infantil, el tratar de rescatar a Killua de su familia o querer ayudar a Kurapika a luchar contra la Brigada Fantasma. Son algunos ejemplos de él dejando que sus emociones lo guíen en el momento, poniendo en pausa su objetivo a largo plazo. Gon nunca fue tímido al expresar su cariño por sus amigos, especialmente por Killua. Era amable, incluso si era demasiado infantil para comprender las consecuencias de sus acciones impulsivas, pero su relación con Killua nunca fue de iguales, ya que Killua se sentía en deuda con él, pero Gon le faltaba esa experiencia social para notar esa discrepancia y simplemente continuó permitiendo que sus emociones infantiles y su curiosidad guiaran y determinaran sus acciones, incluso a menudo a expensas de Killua. El papel de Killua en la relación era básicamente el de limpiar los desastres de Gon. Otro efecto secundario de la naturaleza infantil de Gon era su negativa a aceptar la realidad de la situación cuando no le favorecía y su tendencia a tener esta visión limitada cada vez que se enfrentaba a una realidad que sugería que no tenía otra opción. Gon eludía esta situación y creaba soluciones poco convencionales, concentrándose únicamente en la tarea en cuestión y usando sus habilidades para resolver problemas, por ejemplo, haciendo trampa al final de la Torre de los Trucos para permitir que todo el grupo pasara, o escapando de Nobunaga usando la técnica que Senpai le enseñó, o incluso renunciando a sus brazos para darle una patada a Genturu. Esperen, déjenme repetir eso, para solo darle una patada a Genturu, cuando de hecho en este caso sí tenía un plan que seguir. Pero bueno, estos fueron momentos en los que su determinación unipersonal y la negativa a aceptar la realidad de su situación de hecho dieron frutos. Su visión del mundo era inocente y creía que no había situación de la que no pudiera salir, y tenía razón. Esta mentalidad se reforzaba cada vez que las cosas le salían bien, pero luego en el arco de las hormigas quimeras, llegó un momento en el que esos mismos rasgos y cualidades de Gon se volverían contraproducentes y eventualmente lo llevarían a la desesperación, colocándolo en una situación en la que ya no podía eludir la realidad que lo enfrentaba.
Cuando Gon vio a Kite, el hombre que había pasado de ser su inspiración a su mentor, perder el brazo mientras estaba distraído por él, se vio envuelto en un complejo torrente de emociones. Rabia, miedo, frustración y, en su habitual estilo infantil, dejó que sus sentimientos lo consumieran y se preparó para la batalla. Pero por primera vez no pudo expresarse en el momento, porque Killua esta vez no intentó limpiar su desastre después del hecho, sino que le puso fin antes de que comenzara. Cuando Gon despertó, las emociones que había experimentado no desaparecieron, las reprimió debido a su perspectiva infantil. Trató de eludir la realidad que lo enfrentaba como ya había hecho tantas veces antes y se convenció a sí mismo de que no había forma de que Kite pudiera perder ante ese monstruo, y aquí fue donde la brecha entre él y Killua empezó a formarse. Killua, a diferencia de Gon, tenía experiencia y sabía que había una gran posibilidad de que Kite estuviera muerto. Al igual que Gon, estaba lleno de miedo, odio hacia sí mismo, culpa y frustración, pero se centró empáticamente en el bienestar de Gon por encima del suyo y, por supuesto, cuando Gon vio el cuerpo destrozado de su inspiración y mentor reducido a una marioneta, se derrumbó. No quería enfrentar la realidad frente a él, así que trató de esquivarla nuevamente, pero esta vez redirigiendo su enfoque a exigir venganza y devolver a Kite a la normalidad. Las emociones que había estado reprimiendo volvieron a la superficie y solo Killua entendió esos sentimientos después de haber pasado por el mismo evento traumático y tener esas mismas emociones mientras huía cargando el cuerpo inerte de Gon sobre sus hombros. Nuevamente Gon olvidó su objetivo a largo plazo y se centró en el que tenía enfrente, pero en lugar de dejarse llevar por su curiosidad habitual y su impulso inocente de ayudar a sus amigos, actuó por culpa. Gon se culpó a sí mismo por la situación de Kite y sintió que era su responsabilidad corregir su propio error al centrarse en lo que solo él podía hacer para expiar su culpa. Se separó de Killua y la brecha entre ellos se amplió. La perspectiva de Gon sobre el mundo había pasado de ser optimista, curioso y confiado a tener una visión de túnel asustada y llena de culpa. No tenía la capacidad de verbalizar estas emociones complejas y Killua tampoco. A medida que la mentalidad de Gon cambiaba, Killua pasó de intentar limpiar los desastres de Gon a calmarlo cuando sus emociones se desbordaban. Gon estaba demasiado concentrado en su objetivo como para notar lo empático y comprensivo que era Killua con él. En la mente de Gon, Killua estaba tranquilo y sereno, pero en realidad Killua también estaba lleno de confusión. El desafuero de Gon fue producto de su naturaleza infantil, chocando con una realidad cruel, una realidad que estaba haciendo todo lo posible por esquivar. A medida que se acercaba a confrontar a quien había reducido a su mentor a una mera cáscara de lo que fue, sus emociones hervían cada vez más y finalmente, cuando se encontró con Pitou cara a cara, estas emociones explotaron. Killua intentó cumplir con la responsabilidad que había asumido al tratar de calmar a Gon y funcionó. Le recordó a Gon su verdadera motivación, el salvar a Kite, pero esta vez Gon no pudo reprimirse y arremetió contra Killua, el que siempre había estado a su lado, su mejor amigo. Se convirtió prácticamente en daño colateral y de nuevo la grieta entre ellos se hizo más grande después. Al recordar su objetivo, Gon canalizó todas sus emociones en una furia concentrada y se volvió frío y calculador, poniendo cada gramo de su concentración en hacer lo que fuera necesario para expiar su culpa, nuevamente tratando de eludir la realidad. Después de todo saldría bien si obligaba a ese monstruo a curar a Kite, ¿verdad? Pero su intento de rechazar la realidad fue aplastado con una sola oración. Su rabia, su miedo, arrepentimiento, frustración, autodesprecio y culpa dominaron a Gon. Durante los últimos momentos antes de su transformación, todavía se negaba a aceptar la realidad cuando Pitou dijo que tenía que matarlo. Pensó para sí mismo,
mátame, no sanarás a Kite, ni siquiera lo intentarás. Y después de todo eso, tomó todo lo que estaba sintiendo y lo canalizó en una ira enfocada, dejando que su impulsividad lo consumiera por completo, renunciando a todo por ese objetivo momentáneo de venganza. Después de dejar salir toda su furia, dolor y frustración al golpear repetidamente el cadáver ensangrentado de Pitou, Gon se quedó con una claridad sobria, lamentando el hecho de que había terminado con el enemigo tal como Kite le había enseñado, y luego vio a Killua. La culpa de recordar las palabras hirientes que le había escupido a su mejor amigo lo abrumó y ni siquiera se dio cuenta del cadáver reanimado de Pitou arremetiendo contra él. Solo podía mirar sus manos tristemente, inseguro de qué decir para expiar el dolor que le había causado al que nunca se había apartado de su lado, y justo cuando Gon estaba a punto de morir, Killua lo empujó a un lado y perdió su brazo, al igual que Kite. 大丈夫。痛くないよ。強がりじゃない。少しだけ嬉しい。少しだけ救われた。右腕はやるよ。 Cuando Gon estaba a punto de asestar su golpe final, Killua de nuevo le grita desesperadamente para que no use su poder. Y Gon solo puede mirar atrás con lágrimas en sus ojos. Él renunció a todo y no había forma concebible de salvarlo, excepto una, Alluka. Y Killua, una vez más, y quizás, ojalá por última vez, limpia el desastre de Gon. Después de que se despertó todavía confundido y emocional, Gin le dio un consejo. Le hizo saber que tenía que disculparse con Kite, y así lo hizo. Hizo las paces con Kite, pero Kite no era el único con quien debía hacerlo. Durante sus últimos momentos con Killua, bromearon entre ellos y Gon, sintiéndose mal por las cosas que había dicho, también se disculpó con él. Una vez que los dos amigos se separaron, Gin le dio a Gon un último consejo que reafirmó su visión original, optimista, curiosa y confiada del mundo. 道中を楽しんでる最中だ。だからもしお前の行き先が将来俺と重なるようなら、道草を楽しみ。大いにね。欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる。 Y es que, a pesar de que Gon se desviaba de su objetivo principal y tomaba estos caminos donde se hiperenfocaba en otras cosas, ya sea ayudando a sus amigos, todo esto contó para el desarrollo de Gon, para su crecimiento. Todo esto contó como experiencias necesarias para su arco de personaje, y solo nos queda esperar ver si realmente Gon aprendió la lección. Sabemos que su inocencia fue interrumpida, pero su espíritu curioso y optimista no fue quebrantado. Y eso es todo por el video de hoy. Díganme ustedes qué opinan sobre Gon y su arco de personaje. Personalmente, el episodio 131 del anime es uno de mis favoritos por todo lo que representa, y de verdad que es uno de los mejores momentos en el anime por el peso que tiene. Y quiero hablar un poco más sobre eso, pero desde otra perspectiva, pero ya será para otro video. Por ahora, si les gustó este video, déjenme un like y suscríbanse si aún no lo han hecho para más videitos como este. Mientras, aquí les dejo mi último video por si quieren seguir escuchándome, y por aquí un adelanto de algo muy chévere que se viene. Nos veremos la próxima semana. ¡Chao!